En el mundo cristiano se celebra la Semana Santa, ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar en lo que Jesús logró. Esta mañana quise hablar un poquito de la resurrección de Jesús. Vamos a ver este tema tan trascendental porque es uno de nuestros fundamentos de nuestra fe. ¿Amén? Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Hemos declarado verdades importantes a la hora de alabar y cantar al Señor, pero espero que ese mismo gozo y ese mismo ánimo nos acompañe en la semana, ¿no? Hay momentos en que hoy día, por ejemplo, en la mañana comencé a escuchar, había una banda de la Iglesia Católica que estaban llevando a un Cristo resucitado, pero las canciones que tocaban la banda eran canciones que nosotros cantamos, así que pareciera que como que te enciende cuando escuchas una canción del Señor, ¿no? Y realmente hay por qué celebrar. Jesús resucitó. Amén. Queremos ver, voy a hablar un poquito de la aplicación, ¿no? Porque esta verdad es una verdad que tendría que tomar casi hora y media, 2 horas, como lo hace a veces Jorge Mitián, porque es una verdad que hay que expresar todos los detalles ahí. Pero vamos a ver algo de la resurrección y cómo nos afecta. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que vivimos, porque tú resucitaste. Si no hubieras resucitado, nuestra fe sería vana, sería por gusto, pero tú resucitaste, Señor, y con ello cumpliste totalmente lo que el Padre quiso. Esta mañana queremos pedir de ti gracia, pedir palabras para poder explicar, para poder hablar a mis hermanos. Prepara el corazón de ellos con este hecho de Cristo, de la resurrección, Señor. Entendemos que nos has dado una vida nueva y queremos en esta mañana, Señor, hablar un poquito de la resurrección y ver también el efecto que ocasiona en nosotros. Te damos las gracias en esta mañana y te pedimos al Espíritu que nos ministres esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy se celebra en el mundo cristiano la Pascua de Resurrección. Es el día culminante de la Semana Santa, ¿no? Luego del arresto, del juicio, de la muerte y la sepultura de Jesús, donde participaron casi toda la sociedad, desde el pueblo, las autoridades, de orden religioso, de orden civil, todos estuvieron involucrados en este gran acontecimiento que fue la muerte, la resurrección de Jesús. Lucas 9, vamos a ver un versículo, Lucas capítulo 9, versículo 20-21. Vemos a Jesús ahí hablando a sus discípulos. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, dice. Yo voy a utilizar la Biblia en versión Dios habla hoy, así que van a ver un poquito diferentes algunos que tienen la 60. Pero acompáñenme con la versión que ustedes tienen. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. El Evangelio de Lucas habla sobre ese tramo
Y creo que para muchos la resurrección es una prueba de fe de creer en ello. Entonces, vamos a leer un poco más de Lucas para entender, para tener una base para poder hablar sobre este tema de la resurrección. Vamos a leer un tramo largo, Lucas 24, versículo 36 al 49. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen miedo? En otra versión dice, ¿no? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Y Jesús pasa ahí a mostrarle, dice: miren mis manos y miren mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como ustedes ven que yo sí tengo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, miren, a pesar de que Jesús les enseña las huellas de sus manos, para que vean que Él era Jesús que conocen, y sus pies, aún así no creían, ¿no? A causa de una mezcla de alegría y asombro que sentían ellos. Y al ver eso, que todavía no estaban convencidos, Jesús les pregunta: ¿tienen algo que comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que yo les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, antes de pasar todo lo que pasó, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Yo no sé si ustedes tienen este ejercicio, pero yo tengo este ejercicio. Cuando leo una parte de la Escritura, trato de imaginarme y trato de estar como si estuviera yo también presente, ¿no? Y uno puede comprender a los discípulos. Jesús murió, ya no está, y de repente se aparece, y ellos piensan que es un espíritu o un fantasma, ¿no? No se olviden que Jesús atravesó las paredes porque estaban encerrados. Entonces se aparece de pronto. Y los discípulos, con alguna razón, se asustan. Pero Jesús comienza a darles testimonio de la resurrección. Miren qué importante es esta parte. Porque Jesús quería y deseaba que sus discípulos estuviesen convencidos de que Él había resucitado. Ellos fueron los testigos de esa resurrección. Ni tú ni yo lo hemos visto resucitado, en cuerpo, en carne. Pero ellos, para que Jesús no tengan dudas de quién era Él, hace todas estas señales que les muestra a sus discípulos. Y le dice: ¿por qué se asustan? Yo me hubiese asustado, no sé tú.
Jesús murió y de pronto yo he visto lo que murió, lo que lo clavaron las espinas, lo que le traspasaron con la lanza, lo sepultaron y de repente se me aparece. Entonces racionalmente uno dice, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser Jesús si yo lo he visto morir? Y se asustaron porque pensaban que era otra cosa, no Jesús. Tendríamos que habernos asustados nosotros también. Ahora de repente no, porque ya conocemos la Escritura, pero en ese momento que ellos todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, obviamente era comprensible que se asustaran. Jesús les dice, ustedes no se dan cuenta, voy a parafrasear un poquito, ustedes no se dan cuenta, pero mírenme bien, porque yo tengo huesos y tengo carne. Y además Él les dice, miren mis manos, ahí están las marcas de los clavos en mis pies. Y por si tienen duda aún, tráiganme algo de comer. ¿No? Estoy parafraseando lo que Jesús está haciendo ahí. Le trajeron un pez, se lo comió. Y aún así ellos estarían con dudas. Pero Jesús le dice, esto es lo que yo les dije antes de morir. Esto es lo que yo les compartí antes de morir. Que yo iba a morir, pero que iba a resucitar. Entonces, ¿por qué se asombran? Si yo ya se los había dicho. No les estoy diciendo nada nuevo. Este que ustedes ven, soy yo. He resucitado de entre los muertos. Pero siempre hay la pregunta, ¿por qué Jesús? Porque hemos visto que Jesús en otras apariciones, ya mucho más adelante, se aparecía en espíritu. Pero aquí se aparece en carne resucitado, pero en carne. Había una razón. Quería que los discípulos estuviesen convencidos de que el Jesús en carne había resucitado, ¿no? Amén, porque uno dice, uno muere y lo que sale del cuerpo es el espíritu, ¿no? Entonces uno puede pensar, sí, entonces este es el espíritu de Jesús, pero no, Él quería que nosotros estuviésemos convencidos de que su cuerpo fue resucitado. Amén. Pasa un tiempo después de esto y vamos a ver otra aparición de Jesús. Hay muchas apariciones, pero hay una de un personaje muy famoso que es Saulo de Tarso. Vamos a leer el capítulo 9 de Hechos, el versículo 1 al 6. Capítulo 9 de Hechos, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Mientras tanto, dice, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz, miren lo que dice bien, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, Señor, ¿quién eres? Y esa voz le contesta, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Les pregunto, ¿Jesús se presentó en carne a Pablo? Ni lo vio.
Solo tuvo un convencimiento cuando él le habló que era Jesús, no dudó, pero él no lo vio resucitado en carne. Eso es importante. No lo dice la Escritura. Dice que vio un resplandor, una luz que lo botó del caballo. ¿No? Vayan eso tomando conciencia, acuérdense, porque va a ser muy importante. Entonces, Jesús se le aparece a Saulo, se cae del caballo y lo que ve es un resplandor, una luz del cielo. Pero no era el mismo Jesús que se le apareció a los discípulos, porque el que se le apareció a los discípulos fue Jesús en carne, resucitado. Este hecho pasó un tiempo después de que Jesús se le había aparecido y Jesús ya había ascendido a los cielos, ¿no? Jesús se había presentado a los discípulos para que los discípulos sean testigos de lo que había pasado, de Jesús resucitado, ¿no? Ellos fueron y vamos a ver que otros más también. Parece que Saulo ya no necesitó creer en Jesús resucitado, porque él exclama: Señor, Señor, ¿quién eres? Y ahí se presenta Jesús. Hay una conversación y él no duda. Ya no era necesario que Jesús se presentara con cuerpo en carne resucitado para que Pablo creyera. ¿Te das cuenta que hay un parecido con nosotros? ¿Tú has visto a Jesús en carne resucitado? No, quizás, no sé, por ahí de repente alguno. Pero nosotros hemos creído en la resurrección de Jesús sin ver, por la fe, sin ver. Pero los primeros discípulos tuvieron que ver para que ellos testificaran de ese hecho que había pasado, ¿no? A los discípulos les enseñó todas las huellas de su martirio. Vamos a otro pasaje que habla también de Jesús resucitado. Pablo ya se había convertido, había visto, no sé si a Jesús resucitado, pero una visión de Jesús. Él dice que había recibido del propio Señor la revelación. No sabemos cómo se lo reveló, o una voz, o el Espíritu hablándole, o viendo a Jesús mismo resucitado y diciéndole, no lo sabemos, la Escritura no lo dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 7, al 7. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 7. Este Pablo es tremendo, miren lo que habla. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? Que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Y después dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso no está en la Escritura. No sabemos en qué momento ocurrió que se le apareció a esos 500 hermanos. La Escritura lo dice, es verdad, pero no tenemos ese hecho registrado. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue? Pero dice Pablo, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven. Algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego también a todos los apóstoles. No se presentó solamente a los discípulos, se presentó a 500. Ahora, entiende lo que dice Pablo.
Pablo está diciendo, de los cuales aún viven. Así que si tienes dudas, hermano, anda, pregúntale, porque ellos lo han visto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Parece que Jesús estaba muy interesado en que no haya dudas de su resurrección. El mensaje central del Evangelio, y que Pablo explica, es explícita con tanta claridad, es esta. Es lo que hemos leído primero. Este es el mensaje del Evangelio. Es lo que predicamos cuando abordamos a un inconverso, ¿no? Que es: Cristo murió por nuestros pecados, lo sepultaron, resucitó de entre los muertos, y por eso ahora nosotros tenemos vida. Es un mensaje muy sencillo y fácil de proclamar. Pero aparte, Pablo aclara acá algunas cosas que nos sirven para ti y para mí, para que podamos reafirmar nuestra fe. Dice que se apareció a Cefas, como dije, es Pedro, y también dice que se apareció a los 12, y después dice que se apareció a 500. Pablo lo afirma con mucha claridad, ¿no? Con mucha autoridad. Y como dije, él lo hace, y esto hay que entender en las Escrituras, lo hace porque si algún hermano de ustedes, por ejemplo, si ustedes están en Jerusalén y alguno todavía está medio dudoso, le digo, por ejemplo, Daniel, ¿tienes dudas? Porque si tienes dudas, hay 500 hermanos, de los cuales varios viven. Ahí dentro de esos 500 están los que han visto a Jesús resucitado. Si quieres, anda, pregúntales para que creas, para que te asegures. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaba haciendo Pablo a los hermanos de Corintios. Si hay uno todavía duda, vaya y pregúntale. Ellos lo han visto. Pablo no lo había visto, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que él dice, vaya, hay 500, pregunten. Pablo reafirma que algo muy fuerte, y es importante para nuestra fe. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y esto es un milagro, hermanos. Esto es algo sobrenatural. Esto sale de las normas, nadie lo puede explicar. Y a veces hay gente, hay hermanos que esperan ver un milagro para creer. Y es algo que yo me confrontaba, porque qué fuerte el querer ver algo para creer. Ellos vieron algo sobrenatural, lo vieron, les reafirmó su fe. Ellos no tuvieron dudas de que Jesús había resucitado. Pero qué triste y doloroso debe ser decir como Tomás: si no lo veo, no lo creo. Qué triste es ver que un discípulo de Cristo, cuando Dios no le responde lo que él quiere, o cuando se demora, o cuando le pasa algo y pide, comienza a dudar. Si Dios no me responde, no le voy a creer. ¿Y cuántos hemos hecho así, inconscientemente? Nuestra fe decae, se derrumba nuestra fe. Por eso la resurrección de Jesús es un fundamento. Es donde construimos nuestra vida cristiana, nuestra vida. Es un fundamento que nos sostiene en momentos de tribulación. Es lo que nos da fe para creer todas las palabras de Jesús. Pablo dice: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero resucitó. Y eso
responde a que tengamos fe en nosotros. Hay cosas que nosotros, como dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno ve las cosas maravillosas. A mí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no sé si conocen el colibrí, ¿no? Los colibrí, ¿qué otro nombre tiene? Colibrí, ¿ah? Picaflor. ¿Pero han visto sus alas cómo se mueven? La velocidad que tiene, ¿perdón? 300 veces por segundo. ¡Qué maravilla! Parece un helicóptero, ¿no? Porque está ahí, se mueve, parece las maravillas que hay. Uno ve las flores, ve toda la naturaleza. Nuestra hermana Helen, que está de viaje, nos manda en sus estados, vemos los estados de la naturaleza donde está ella, y uno solo le quiere decir, gloria a Dios. ¿Quién puede haber hecho estas cosas? ¿Quién puede haber hecho tantas flores? ¿Quién puede haber creado tanta maravilla? Y uno dice, tiene que haber un Dios. Aunque el necio dice, no hay Dios. ¿No? ¿Quién puede negar la existencia de Dios? Los necios. No hay nadie más que podría negar. Pero una cosa es creer en el Jesús resucitado y otra cosa es creer las cosas que creó, las cosas que vemos, ¿no? Por eso Jesús aparece y dice, mírenme, cerciórense, ¿no? A los discípulos. Vamos a otra parte bíblica. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 19. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al versículo 19. Vemos ahí al apóstol Juan. Dice Juan, les recuerdo, yo estoy leyendo Dios habla hoy, va a haber diferencias, pero está en el mismo espíritu. Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús, tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. ¿Qué está hablando Juan acá? ¿Qué está expresando? Que es un hermano nuestro, como tú, como yo, de carne y hueso. Y aquí está enfrentando en Apocalipsis, en la isla de Patmos, enfrenta una situación muy difícil. Porque él dice así, lo que continúa de versículo 9, por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos. Ahí había sido desterrado Juan por haber predicado y por no negar su fe. Juan no estaba haciendo ningún crucero, no estaba yendo a ver una isla, las Islas Ballestas, no, estaba en una isla donde era una prisión. Ahí el emperador romano de ese entonces lo había mandado ahí a asilar. Versículo 10. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como un toque de trompeta, que me decía, escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. A pesar que este es un mensaje que nombra algunos lugares,
nosotros aceptamos que es para la iglesia de hoy, ¿no? Para diferentes, y habla de diferentes situaciones que las iglesias pasan, ¿no? Sigue él hablando en el 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como si el sol cuando brilla en todo su esplendor. Qué imagen, ¿no?, que tuvo Juan. Qué descripción. Lo único que Juan atinó es decir, era como un hijo de hombre. Como quien dice, se parecía a alguien, ¿no? Alguien que parece como yo mismo, un hombre, alguien como yo. Pero después toda la imagen que tenía de ese ser era una imagen fuera de lo común. Pelo blancos, ojos de fuego, ser resplandecientes. ¿Y qué hace Juan? ¿Qué le pasó a Juan? Miren el versículo 17. Al verlo, caía a sus pies, como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Hermano, ¿cómo necesitamos que el Señor nos diga eso, no? No tengas miedo, no temas. Debe ser una experiencia tremenda que te ponga el Señor la mano en el hombro y te diga, no temas. Y ese no temas lo vemos tantas veces en los evangelios. A Dios hablando, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Y le dice a Juan, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. ¿De quién hablaba? De Jesús. Ahí tiene Juan otra aparición de Jesús, diferente a la primera, a los discípulos, diferente a lo de Pablo. Ahora le dice, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y yo tengo las llaves del reino de la muerte y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Y Juan recibió ese encargo de Jesús. Les hago una pregunta. Este Juan, este Jesús que se le apareció a los discípulos, ¿es el mismo Jesús que se le aparece a Juan? ¿Sí o no? Este mismo Jesús que se le aparece a los discípulos, ¿es el mismo Jesús que se le aparece a Juan? Es el mismo. Amén. Es el mismo Jesús entonces. ¿Estamos bien? Es el mismo. Solo que Jesús tuvo un motivo para presentárselos a los discípulos en carne. De nuevo remarco, para que ellos creyeran, para que ellos estuviesen convencidos, ¿no? Tuvo que mostrarles a los discípulos que la resurrección es verdad, era verdad. Se hablaba antes, ¿no?, que Jesús nos resucitaría, pero no veían a nadie resucitado. Entonces solamente
los antiguos era creer lo que decía la palabra de Dios. Pero acá Jesús hace algo extraordinario. Acá Jesús lo que hace es presentarse él mismo. Como diciendo, mira, yo resucité, tú también vas a resucitar. Si resucitó Cristo, y somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, y todo lo que es de Cristo es nuestro, y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Esto es lo que hay que, por el Espíritu, que se nos vaya revelando. Les estaba diciendo a los discípulos que la resurrección era verdad, es verdad. Yo resucité, yo soy el primogénito, yo soy el primero en la cola, en la fila que ha resucitado. Ustedes están detrás mío y ustedes también resucitarán. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. En Juan 21, 25, no lo busquen, tómenlo como referencia. En el Evangelio de Juan, dice Juan que se hicieron muchos milagros que no están escritos. Inclusive dice que no alcanzaría el libro para poder mencionar todos los milagros que Jesús había hecho cuando estaba aquí durante su resurrección. Dice que hizo muchos milagros. Para que no duden, para afirmar nuestra fe, hizo milagros. Pablo no estuvo entre los primeros discípulos de Jesús. Tuvo un encuentro muy especial que ya describimos, pero él ni siquiera vio el aspecto que tenía Jesús, porque era como una luz, ¿se acuerdan? Pero él dice, cuando dice Señor, Señor, en otras palabras, le está diciendo, no tengo dudas, tú eres Jesús, del cual yo estaba persiguiendo. Juan, el discípulo amado, seguramente vio a Jesús resucitado. Ahora se encuentra con el Jesús ya exaltado. Otra figura. Este Jesús que le habla a Juan en Apocalipsis era Jesús exaltado, sentado en el trono. El Padre ya lo había sentado en el trono, era el Señor sobre todos, ya estaba gobernando sobre todos. Esta es otra figura que tuvo Juan. Este Jesús que ya había mostrado su poder en la resurrección. Este es el Jesús, el Señor de todas las cosas, a quienes la palabra de Dios decía, el Padre decía, siéntate hasta que ponga a todos a tus enemigos como estrado de tus pies. Este es el Jesús, el Señor, a quien todos se van a someter. Este es el Jesús contra quien nadie va a poderse levantar. Este es el Rey glorioso, todopoderoso, y que te pone la mano en el hombro y te dice, no temas, no tengas miedo. Pero quiero leerles un versículo más, Juan capítulo 20, versículo 24 y 29. Y díganme si ustedes no se identifican con este personaje. Yo sí. Juan 20, versículo 24. Volvemos a la escena de los primeros discípulos de Jesús, después de la resurrección. Y acá vemos a un personaje que se llama Tomás, ¿no? Tomás. ¿Quién no se identifica con Tomás? Todos nunca han dudado. Sí, nos identificamos. Ha habido momentos que hemos dudado, ¿no? Pero después nos hemos sacudido y hemos reafirmado nuestra fe.
Pero este Tomás dice así, ¿no? La palabra, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús, cuando se le apareció Jesús a los discípulos, no estaba Tomás. Después los otros discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, ¿no? Porque ya ellos, estos discípulos que habían tenido este encuentro, en los cuales vieron sus huellas de sus manos, los cuales lo habían visto comer, ¿no? Ya convencidos, habían creído, pero Tomás, el hombre que quiere ver siempre para creer, el hombre práctico, el hombre lógico, el hombre que si no ve no cree, no estaba ahí. Y se lo manifiestan, se lo cuentan a Tomás, hemos visto al Señor, está resucitado, está vivo, le dijeron a Tomás. Pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Hombre práctico, ¿no? Muchos nos identificamos que es práctico, este hombre es práctico, sensato, no se anda por medias tintas, es sensato. Muchos nos identificaríamos con él. A mí no me van a vender, pues, ¿no? Cebo de culebra, dicen, no me van a vender, a mí no me van a contar un cuento, pues. Si no lo veo, yo no lo creo. Yo quiero ver, decía, ¿no? Yo no lo he visto, yo quiero ver. 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez sí Tomás estaba con ellos. Tenían las puertas cerradas, porque ellos tenían miedo de los romanos, ¿no? Y de los Sanedrín. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, de nuevo, yo me imagino, ¿cómo estaría Tomás? Después de haber hablado todo eso, están todos juntos y se aparece el Señor. Y él que había hablado, ¿cómo estaría? Debía haberse quedado frío, paralizado, ¿no? Para colmo, Jesús se dirige a él en primer lugar. Mira, Jesús se dirige a él. Le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree, le dijo. No dice la palabra que Tomás se desmayó, pero algo debe haber pasado, porque así de lo que le sucedió y que el Señor le diga estos casos, algo le tuvo que haber pasado, ¿no? Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y hermano, esto nos golpea fuerte. No sé si a ti te golpea, a mí me golpea fuerte. Dichoso aquel que cree sin ver. ¿Cuántas veces, como dije, hemos esperado milagros para creer? ¿Qué nos responde el Señor para yo creer? Ahí recién creo, cuando oro, le pido y me da una respuesta afirmativa, ahí recién comienzo a creer. ¿Cuántas veces nuestra fe se tambalea de acuerdo a lo que Dios nos da o no nos da? ¿Cuántas veces? Nuestra fe está así, fluctuando de acuerdo a si me da o no me da. Cuando la fe tiene que ser un cimiento, tiene que ser algo sólido. Me dé, no me dé, yo creo. Porque Dios lo dijo, lo creo. Pero ¿cuántos nosotros vamos como las olas del mar esperando que Dios nos conteste para creerle al Señor? Y esto es fuerte. Tú y yo estamos en esta mayoría. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado en carne.
No hemos visto al Señor para meter nuestro dedo en los hoyos de sus manos y en sus pies. No lo hemos visto. En lo particular yo no lo he visto jamás a Jesús resucitado en carne. No se ha presentado ante mí así, ¿no? Pero sí lo escucho a Jesús. Leo la palabra y escucho a Cristo. Leo los evangelios y escucho lo que dice Jesús. No lo escucho con voz audible a veces. Algunos sí pueden haberlo escuchado. Marcelino dice que lo escuchó al Señor hablarle. Yo no lo he escuchado. Así, hablar audiblemente, no lo escuché. Pero sí he leído la palabra, sí he creído a la palabra en lo que Él dice. Él dice, yo les doy mi paz, no como el mundo da. No teman, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Dice también, mi palabra es palabra de vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus pecados han sido perdonados. Crean, hermanos. Por eso morí en la cruz y por eso resucité. Para que todas estas cosas sean en nosotros la verdad de Dios. ¿Se dan cuenta que la resurrección es vital? Tener nuestra fe, creer totalmente, convencidamente que resucitó. Tenemos que creer en la resurrección porque es la culminación de todas las cosas que Jesús logró para nosotros. Entonces, la resurrección tiene que estar en nuestro corazón una convicción. Hermanos, todos los tesoros de Dios, todas las promesas de Dios, es como si estuvieran en una caja. ¿Y sabes cuál es la llave que abre la caja? ¿Perdón? La fe. Si no hay fe, no veremos la manifestación. No te dije que si creyeres, y eso es tener fe, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de Dios, de las cosas invisibles de Dios, visibles. Las cosas que el Señor hace con nosotros, las oraciones respondidas, las cosas que pasamos y el Señor está ahí. Pero tenemos que tener fe. El que no tiene fe no va a haber manifestación, va a ser una vida triste, una vida cristiana triste. Pero el que tiene fe, el Cristo resucitado, el Cristo que está exaltado, está viviendo dentro de nosotros. Por eso es importante la fe, hermanos. Por eso es importante creer en la resurrección. A los discípulos que lo vieron a Él, le habrá dicho, yo morí. En verdad morí. ¿Se acuerdan? Yo estaba colgado en la cruz. Ustedes me vieron, Juan me vio. Estaba al lado de mi madre. Él me ha visto. Yo estaba colgado de la cruz. Ustedes han visto correr la sangre por mi cuerpo. Mi cara ensangrentada. Ustedes lo han visto. Así le decía a sus discípulos, ustedes han visto que yo he muerto. Porque en ese tiempo hubo un montón de mentiras, ¿no? No, Jesús no había muerto, se desmayó nomás. No, que los discípulos robaron su cuerpo. No. Él dice, yo morí. Pero como les dije, resucité al tercer día entre los muertos y ahora vivo para siempre, dice, ¿no? Eternamente. Hermanos, yo no lo vi así. Yo no vi a un Jesús que se le goteaba la sangre de su cabeza. Yo no vi a un Jesús que estaba totalmente desfigurado su rostro, dice. Yo no lo vi. Y este es un gran desafío. Es un gran desafío de creer sin ver.
Y la palabra dice que los que creen son dichosos, son bienaventurados, son felices, porque van a alcanzar todo aquello que Dios les ha prometido. Pero los que siguen esperando cosas para creer, van a tener una vida desgraciada, una vida desdichada, una vida fluctuante entre la alegría cuando las cosas van bien y la amargura cuando parece que Dios no responde a lo que le hemos pedido. Dichosos los que creen sin haber visto. Y yo esta mañana, hermanos, yo quiero animarles a creer sin ver. Es fácil creer viendo, pero creer sin ver es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Te voy a preguntar algo. No te voy a preguntar por milagros, te voy a preguntar. Y ahí donde en tu lugar, con el Espíritu Santo ahí sobre ti y hablando en tu corazón, te hago la pregunta. ¿Has creído en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y que vive y que está presente hoy? ¿Sí? Que ese que vive y reina y que no hay nada fuera de él, ese que tú crees es el que te dice no temas. Ese es el que te dice que tú eres su hijo, que Él te ama, que Él dio su vida por ti. Es Él, ese Cristo resucitado y exaltado, es ese Jesús que ahora vive con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta mañana vamos a orar al Señor. Si alguno todavía tiene dudas en su corazón, no resueltas, cosas no resueltas, es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude a creer. Los discípulos le decían, aumenta nuestra fe. Creo que es un momento de pedir eso, ¿no? Aumenta nuestra fe. Yo creo, pero aumenta nuestra fe. Entonces oremos, hermanos. Tomemos este tiempo para orar, habiendo visto la Escritura, habiendo visto la proclamación del mismo Jesús, el testimonio de Pablo, el testimonio de los discípulos sobre Jesús resucitado, y oremos esta mañana. Señor, te damos gracias, porque realmente nos has mostrado tú quién eres.